Buenas noches. Si estás aquí, tal vez te cuesta dormir cuando el mundo baja el volumen. Quizás buscas, como nosotros, un lugar donde las palabras no tengan prisa. Aquí, la literatura se quita el disfraz. El arte en bata vuelve a ser creación artística, sin tecnicismos ni protocolos. Y la cultura, cansada de los focos, simplemente habla. No traemos respuestas, solo preguntas que suenan mejor a esta hora. Ideas sin dueño, silencios que también dicen, y una pizca de ironía para no tomarnos demasiado en serio. Sí, para ti que escuchas con corbata, o con calcetines desparejados, casual o formal. Esto es No hay dos sin tres, donde las cosas importantes se escuchan bajito. Desde Madrid, Yolanda de las Heras, y en San Joan d'Espí, Manuel Bosch. ¡Empezamos! Hola, buenas noches. Un viernes más en el programa No hay dos sin tres. Hoy hay dos. Sí, hoy solamente dos. ¿Por qué? Pues explícalo. Hola, Carmen. Hola. Buenas noches. Pues nada, Yolanda está con unos problemas personales y esperamos que el próximo lunes ya los haya resuelto y podamos tenerla aquí. Entonces vamos a hacer un programa especial y que trata sobre un escritor. Edgar Allan Poe, Autopsia de una vida inestable. Poe, Autopsia de una vida inestable. ¿No, Manuel? Sí, Edgar Allan Poe no fue un genio maldito, fue un hombre enfermo, un cuerpo frágil intentando sostenerse en un país que crecía demasiado rápido y cuidaba demasiado poco. Un escritor que convirtió su biografía en laboratorio, su dolor en arquitectura, su miedo en método. Vivió rodeado de muerte, pobreza, enfermedad y abandono, y escribió desde ahí. No desde la distancia, no desde la comodidad, sino desde el borde. Su vida, sus 40 años exactos, desde 1809, ¿no, Manuel? Hasta el 1849. Correcto, fue así, ¿no? Una vida muy corta, sí señora. Hay vidas que no se cuentan, se abren en canal. Poe nace en 1809, en un país que todavía no sabe quién es. Su madre, Artriz, muere de tuberculosis cuando él tiene 2 años. Su padre desaparece mucho antes. La primera escena de su vida es una habitación pobre, una mujer que tose sangre y un niño que mira sin entender. La tuberculosis no era una enfermedad aislada, era un clima, una presencia que se instalaba en las casas, en las camas, en las conversaciones. La llamaban la peste blanca, la enfermedad romántica, pero no tenía nada de romántico. Era fiebre, agotamiento, descomposición lenta. Un matrimonio rico de Richmond, los Allan, lo acoge, pero no lo adopta. No le da su apellido, no le da un lugar definitivo. Poe crece como huésped, como invitado permanente, como alguien que está dentro de la casa, pero no pertenece del todo a ella. John Allan nunca lo incluyó en su testamento. En la caída de la casa Ussher, la casa no se derrumba por un rayo ni por un terremoto. Se deshace dentro, como una familia que no sostiene
como una identidad que no cuaja. La arquitectura es un cuerpo enfermo y ese cuerpo, desde el principio, es el suyo. Hay niños que crecen bajo techo y aún así viven en la intemperie. Estados Unidos, en la primera mitad del siglo XIX, no es la potencia que imaginamos y que es ahora. Es un experimento. Un país joven, sin tradición, sin memoria larga, sin estructuras sólidas. La economía sube y baja como un pecho agitado. Crisis financieras constantes, bancos que abren y cierran como tiendas de campaña, fortunas que se evaporan en una noche. La mortalidad es brutal. Tuberculosis, cólera, fiebre amarilla. En algunas ciudades, 1 de cada 5 niños no llega a los 10 años. La muerte no es un acontecimiento excepcional, es una presencia cotidiana. Se sienta a la mesa, duerme en la habitación de al lado, entra y sale sin pedir permiso. La vida literaria es precaria, no hay derechos de autor, los textos circulan sin control, los editores pagan poco o no pagan. Las revistas cierran de un día para otro. Ser escritor no es una profesión, es una apuesta temeraria. Y muy temeraria, Manuel, porque si te fijas, como tú bien dices, en aquella época, y no hasta hace mucho, los niños morían. O sea, quien llegaba a 5 años y pasaba los 5 años, era todo un éxito. Era un éxito. Y estábamos ahora en el siglo XX. Sí, sí. También. Correcto. No deja de ser Norteamérica un país que es muy joven y lleno no tiene de... historia antigua. No tiene historia. Bueno, sí, indios, sí, que se los cargaron. que se los cargaron, con lo cual no tienen ni ciudadanos autóctonos. No, solo realmente los autóctonos serían los indios. Los Y indios, lógicamente, correcto. no sé si queda alguno ya. Bueno, supongo que alguna reserva y si no, pues nada. pues por ahí. Por ahí andará. Por ahí. Bueno, te he interrumpido porque No. siempre me da por interrumpirte. Nada, Discúlpame. no te preocupes. Entonces, Poe decide vivir de la literatura y eso, en ese contexto, es casi una forma de suicidio lento, como hemos estado comentando. Sí. Pobreza crónica, mudanzas constantes, dependencia de mecenas caprichosos, humillaciones públicas y críticas feroces. Por ejemplo, en La Máscara de la Muerte Roja, un grupo de ricos se encierra en un castillo para escapar de la peste. Bailan, beben, se disfrazan, se encierran en su propia fantasía de inmunidad. Pero la muerte entra igual. No llama a la puerta, aparece en medio del salón. Qué fuerte. Y la pregunta es, ¿cómo llegaba la peste si estaban todos encerrados allí? Por el servicio que entraba a servirles la comida, Bueno, lógicamente. piensa de que también como venían como bastantes esclavos Claro. de África y de otras latitudes, supongo que ya venían y no tenían ningún tipo de control Supongo, claro. de entrada. Sí, porque si no, nada, para claro, nada. sírveme la mesa y tienes la peste, da igual. Pues igual, tú tira para Tú adentro. tira para adentro que seguro que yo me inmunizo. De todas formas, hay que pensar de que cuando iban a buscar a los esclavos negros, en este caso, los tenían hacinados durante muchos días, muchas semanas en barcos, y lo más normal es que si uno tenía algún tipo de enfermedad, fuera pasando de uno a Sí, otro. la transmisión. La transmisión. Entonces, Claro. ahí está. Y los que venían sanos, estaban los otros que se lo pegaban Eco. cuando llegaban aquí. Correcto. O sea que vaya madre mía. Sí, sí, era para Las tenerlo pandemias, en cuenta. pandemias. Pero bueno, como bien decías, es La Máscara de la Muerte Roja. Un grupo de ricos que se encerraban en aquel castillo para escapar de esa peste. Y como bien has dicho, bailaban, bebían, se disfrazaban, se encierran en su propia fantasía inmunda. Pero ¿sabes que hay épocas que enferman y quienes la miran demasiado, los que la miran demasiado de cerca? ¿Lo sabías? Sí, sí, hay épocas que sí, que ya son propensas a enfermar. Me lo imagino. Mira, te voy a poner ahora una cosita que a ver si te gusta. A ver.
La casa Allan es grande, sólida, respetable, pero para Poe es un escenario inestable. John Allan, el padre adoptivo, es un hombre duro, pragmático, centrado en su negocio, incapaz de entender la sensibilidad del niño que ha entrado en su casa. Frances Allan, la madre adoptiva, es su único refugio, la única figura que le ofrece algo parecido a ternura. Cuando ella enferma, la historia se repite. La enfermedad entra, instala, se lo lleva todo. Poe vuelve a quedarse solo, esta vez dentro de una casa que ya no es refugio, sino recordatorio de que nada dura. En William Wilson, el protagonista se desdobla, se mira a sí mismo desde fuera, se vigila, se persigue, se castiga. Es Poe intentando contener su propia sombra, su propia rebeldía, su propia incapacidad para encajar en la estructura que le ofrecen. El doble no es un enemigo, es un guardián que fracasa. Hay cosas que te acogen sin abrirte la puerta. Poe entra en West Point buscando algo que no ha tenido nunca: estructura. Un horario, una disciplina, una forma clara de estar en el mundo. Pero la disciplina militar no cura el abandono, no cura la enfermedad, no cura la sensación de ser un intruso en todas partes. La vida en la academia es rígida, humillante, repetitiva. Poe no encaja. Empieza a sabotear su propia permanencia. Faltas, desobediencias, provocaciones, hasta que los pulsan. En la narración El demonio de la perversidad, un narrador confiesa algo incómodo. No hace daño por maldad, sino por impulso, por una fuerza interna que lo empuja a destruir lo que funciona, a romper lo que podría sostenerlo. Poe conocía bien ese mecanismo. Hay quienes no rompen las normas los rompen a ellos. Poe no solo vive en un contexto inestable, vive en un cuerpo inestable. Hay testimonios de colapsos, delirios, lagunas de memoria, episodios de confusión extrema. Hoy se habla de epilepsia del lóbulo temporal, de hipersensibilidad sensorial, de trastornos psicológicos no diagnosticados. El alcohol en su caso no es solo vicio ni bohemia, es anestesia. Un intento desesperado de bajar el volumen de un cerebro que no deja de producir imágenes, miedos, asociaciones, latidos. En el cuento En el corazón delator, el narrador oye un latido que no existe, o mejor dicho, que no existe fuera. El sonido viene de dentro, de su propia culpa, de su propia ansiedad, de su propio sistema nervioso desbordado. El corazón late en su mente, no en el cadáver. Pues qué razón tienes. Te escucho y hoy, sinceramente, esto me llena el alma de que es filosofía pura y dura, ¿eh? Madre. Pues mira, el cuerpo siempre dice la verdad, aunque la mente no quiere escucharla, Manuel. Y es bien verdad. Virginia no era su hermana, era su prima hermana, hija de su tía María Clem. Vivían juntos desde que Poe era joven, en una casa pequeña, donde la pobreza y el afecto convivían sin estorbarse.
Ese hogar improvisado, Poe, Virginia y la madre de ella, fue lo más parecido a una familia estable que él tuvo en toda su vida. Cuando Virginia tenía 14 años, Poe decidió casarse con ella. Él tenía 27. Hombre, hay bien diferencia de edad, ¿eh? Un poquito. Un poquito, ¿no? Un 14, poquito. 27. ¿A esto cómo le llamaríamos hoy por hoy? Pero con Poe es distinto, porque ya has visto cómo ha estado viviendo Sí, y toda su trayectoria, con lo cual No. puede ser cualquier cosa. una hermana, una amiga, Sí. más que un matrimonio. Sí, bueno, por ahí Explícame. va. Fue una mezcla de afecto, dependencia, fragilidad y necesidad mutua. ¿Ves? Ella era su refugio. ¿Ves? Él era su única estructura emocional. Viven casi siempre al borde del desalojo, del hambre y del frío. Y de nuevo, ¿sabes lo que vuelve a entrar? ¿Qué vuelve a entrar? La tuberculosis. Madre mía, es que esa enfermedad dio Dio para muchos, ¿eh? para muchos, sí. Se instala en el cuerpo de Virginia, en su tos, en su sangre, en su respiración. Años de fiebre, recaídas y silencios. Poe la cuidó como pudo. Le leía, le cantaba, le escribía poemas que nunca publicó. La veía apagarse poco a poco y con ella se apagaba algo en él. En el cuento Eleonora, un narrador promete no volver a amar después de la muerte de la mujer que lo ha acompañado. Es Poe hablando desde la herida. Es que esa herida es muy profunda, muy dolorosa. Sí. La verdad es que sí. Hay amores que no salvan, acompañan hasta el borde. Si uno recorre la obra de Poe, las mujeres aparecen y desaparecen como figuras de humo. No es misoginia, es duelo. Es tuberculosis convertida en estética. En otro cuento, Ligeia, la mujer regresa de la tumba. No es fantasía, es un deseo de Poe. En Morella, la identidad se hereda, se contagia. En Berenice, la obsesión reduce a la mujer a un detalle mínimo, los dientes. La mente desbordada convierte el cuerpo en un objeto. Pues creo, Manuel, que los fantasmas más fieles son los que amamos antes de tiempo. ¿No crees? Creo que sí. Estás pillando Sí. la idea de Poe totalmente. Sí, la estoy cogiendo. La voy cazando. Poe inventa el relato detectivesco, pero lo hace desde la obsesión por entender lo que se rompe dentro de la muerte. En Los crímenes de la calle Morgue, el detective desmonta la escena como si fuera un cuerpo sobre la mesa de autopsias. Por ejemplo, en El gato negro, el monstruo no es el gato, es el narrador. Quien lo haya leído... No, pues mira, me gustaría que un inciso. Explícame un poquito cómo va el gato negro, ¿va? No te lo voy a explicar. Bueno, No, una chispa. no. A ver, Manuel. Yolanda la tenemos de La stand-by. Para mí que tenemos se nos ha tomado el pobrecita. pelo, se ha ido a esquiar. Se ha ido a esquiar seguro. No, Ha pobre. cogido los esquís y dice, fuera pistas no se puede, allí me voy yo. No creo, pero bueno. Te mandamos un abrazo muy fuerte, Yolanda. Pero es interesante, porque Manuel Poe hizo mucho, ¿eh? Pero al final, ¿tú crees que este hombre fue feliz? Es que me ha venido a la cabeza eso. Todo lo contrario, no fue para nada feliz. Nada feliz, Nada, ¿no? bueno, ya has visto al comienzo Sí, de cómo fue ya lo que vio primero, ¿no? Que fue, bueno, el padre que ni lo conoció, a los 2 años la madre enferma de tuberculosis, o sea, todo ha sido unos sí. sucesos continuos y sucesos... parecía un despropósito, ¿no? Lo que le pasó a totalmente. este chico. Y luego lo toman los Alan
pero bueno, lo tratan Como si fuera nada. O sea, que de Qué verdad. lástima. Y después tienes a Virginia, Claro, que para enferma, más Inri muere también de tuberculosis, igual que su madre. igual que su madre, es que es muy duro, ¿eh? Y a una edad muy temprana para Totalmente, claro, porque ella tendría 15 años, 16. ella. 14, pues a lo mejor Sí. tenía 18, 19. Sí, sí, muy jovencita. Pues sí, hemos hecho un resumen un poquito porque es que la verdad es que es muy interesante la vida de este Y lo chico. del gato Sí. es un señor que coge a un gato que es negro y bueno, Sí. toda una serie de circunstancias del gato que se le da primero a conocer de que el gato es el culpable de todo lo que sucede, que no lo vaya a decir porque si no ya no hombre, tiene gracia, claro, pero sí, sí. pero que realmente no es tanto el gato sino el que explica la historia. Vale. O sea, el ni que tan- narra. el que narra, el narrador. El narrador de la historia. Entonces, pues bueno, tiene su gracia. Bueno, como todas. Yo casi diría de que de Poe El gato negro es una de las que hay que leer. Luego otro, Los asesinatos de la calle Morgue. Sí. Y después ahora una última, por si uno solamente quiere leer 3, que a continuación ya explicaremos. Vale, pues mira, la lógica en Poe es una defensa o una forma de ordenar el caos interno que tiene. Pues por las dos cosas. ¿Sí? Sí, porque de una forma se defiende de todo lo que ha pasado Sí. y por otra, de esa manera, él va ordenando todos estos sucesos que ha tenido, los va ordenando en diferentes cuentos, con lo cual esto le ayuda a defenderse y a ordenar toda su vida. Entonces, el crimen siempre empieza dentro. Sí. Sí. Sí, sí, Sí. muy bien. O sea, no es algo externo de que, de todas formas, tal vez hasta ahora todos los cuentos y narraciones que hemos dado a conocer sí que empieza desde dentro, Ujú. pero tal vez esta que vamos a hacer y a explicar, esta sí que es totalmente externa. ¿Por qué? Porque entra dentro del tema policíaco. Vale, o sea que entonces empezamos que Poe no solo diseccionaba crímenes imaginarios, sino también se obsesionaba, ¿no?, con los reales en 1841, Manuel. Esto es, en esa fecha Nueva York queda conmocionada por la muerte de Mary Rogers, una joven trabajadora de un estanco encontrada flotando en el río Hudson. La prensa convierte el caso en un espectáculo, un crimen real sin resolver. Poe lo reescribió como Marie Roget, pero no lo escribió, no lo reescribió, lo diseccionó. O sea, no fue una explicación, No. sino que llegó al fondo. Incluyó detalles que no estaban en la prensa, Fíjate. conclusiones que la policía tardó meses en alcanzar. Había demasiada precisión, demasiada información, demasiada cercanía. Poe observa, analiza y convierte el caso en el misterio de Marie Roget. Pero, Se dice de que fue él. el que asesinó. Sí, pero esto ya entra del Claro, por eso digo, anecdotario. porque la policía diría, si tan bien lo has diseccionado, Claro. serás tú el criminal. Claro, Claro, era un peligro, ¿eh? Sí. Y ahí está. O sea, no hay nada en favor ni en contra, No. pero ahí está. Pero no tuvo una resolución este crimen real. No tuvo No. realmente. Entonces, claro, lo que uno llega a pensar es, si él sabía cosas que la policía no sabía, ¿cómo es que las sabía? Buena pregunta. A lo mejor donde se cometió en este crimen, como tú bien dices, a ver, a lo mejor algún borracho de aquellos entonces, de las tabernas, hablaría y diría, yo vi a uno que la mató, y daría alguna pista y él iría cazando, porque antiguamente Sí, puede ser. el alcohol o alguna mujer de bien vivir o de las que hacen felices a los hombres Correcto. supiera algo y dijera algo también. Claro, es que la información corría como la pólvora. O bien él vio el asesinato. O él vio el asesinato y por eso lo describe también. Y se en quedó lugar callado. de informar a la policía, Se lo vio guardó. de que si yo hago la novela, puede ser un éxito. Ahí estamos. Cosa de que el éxito en Poe no fue un éxito en esa época. No. Nah. O sea, realmente él hacía las narraciones y los relatos, los colocaba en periódicos, Sí, en le pequeños. pagaban pues lo que querían o no le pagaban Claro. y nadie los leía. O sea, Sí. fue posteriormente a su muerte y después de unos cuantos O años sea, cuando... una vez fallecido es cuando... Sí, como todo, ¿no? Como todo. Como eso, todo. eso nos suena, ¿que sí, Manuel? Sí. Pues bueno, vamos a seguir. Como tú bien dices,
para que no perdamos el hilo a nuestros oyentes, después de observar y analizar, y convierte el caso del misterio de Marian Royan. O sea, fue todo un misterio, ¿que sí? Un misterio y sigue siendo. Bueno, ¿y en los crímenes de la calle Morgan qué pasa por allí? Pues nada, aquí, como hemos dicho antes, inventa el detective moderno. Un hombre que observa, deduce y reconstruye. Pero detrás de esa lógica hay otra cosa, la obsesión de Poe por entender lo que duele, por ordenar lo que se rompe, por encontrar sentido donde solo hay violencia. Es decir, de que no solamente trataba el tema como algo quirúrgico, de esto fue así, esto fue, sino que entraba dentro de, y al leer en concreto los crímenes de la calle Morgue, entra dentro de la psique de cada uno de ellos. Con lo cual podríamos decir de que son unos relatos que son también thriller psicológico, por no llamarles de terror. Sí, claro, porque terroríficos serían. Mira, hay muertes que se investigan para olvidar y otras para no volverse loco. ¿No lo piensas tú? Mira, con esto le damos la puntilla a lo de Marie Roget, Sí. o mejor dicho, no Marie Roget, sino a Mary Rogers. Sí. Hay muertes que se investigan para olvidar y otras para no volverse loco. Ajá. Le escribió para no volverse loco porque él mató a Ah. Mary Rogers. Buena pregunta. Ahí queda. Ahí queda. Vamos a seguir escuchando. Ahora estamos en la ciudad de Baltimore, octubre de 1849. ¿Sabes el día? No. Por si acaso. Vamos a ponerle uno. Venga, ponle uno. El 12. Bien, me ha gustado. 12 de octubre de 1849. Lo de 12 lo hemos puesto ahora. Sí, sí, por poner algo. Por poner algo sí, que nadie se le ocurra guardárselo y soltarlo No, por ahí. No. Poe desaparece durante días. Cuando lo encuentran, está delirando, vestido con ropa que no es suya y no recuerda nada. ¿Qué edad tendría ahí? Pues ya a los 40. ¿Y ya tenía demencia o Alzheimer? Espera. Pero es que mira, ves que me pone nerviosa, ¿eh? Sí. Que ya estoy intrigada. No, mira, ahora lo verás. Está delirando, no es que esté borracho, está delirando. O sea, ya llega a un estadio totalmente ya incontrolado. Lo llevan a un hospital pobre. No hay diagnóstico claro, no hay informe completo, solo fragmentos. Atención, fiebre, confusión, alucinaciones, frases inconexas. Las teorías se acumulan como capas de polvo una encima de otra. Y una de las teorías es lo que se llamaba entonces el cupping. ¿Y qué es el cupping? Buena pregunta. ¿Qué es el cupping? ¿Qué es el cupping? Eso que yo no lo sé. Pues Explícanoslo. Es una práctica brutal, casi clandestina, no casi, yo diría clandestina totalmente, Total, ¿no? propia de las elecciones de la época. En ese momento habían unas elecciones. Bandas callejeras secuestraban a hombres al azar, los emborrachaban o drogaban, los golpeaban si era necesario y los obligaban a votar varias veces en distintos colegios ¿Qué me dices? electorales, disfrazados con ropa ajena, con pelucas, con sombreros que no eran suyos. Cuando ya no servían, los abandonaban en la calle como si fueran un mueble roto. A ver. Entonces, El coping, o sea, que creen que estas mafias, porque serían unas mafias. bandas, sí. ¿Vale? Secuestraban y los secuestraron a él. Bueno, Podría esta ser, puede ¿no? ser una porque
¿Cómo lo encontraron? Delirando, Ahí con estamos. ropa que no era suya, Ahí estamos. con lo cual todo más o menos encaja. Y Y- encima habían elecciones. Y el cupping estaba a la orden del día. Pues Con lo fíjate cual, tú. Pues claro, y si lo llevaban a colegio, iba sin su ropa y cogían a gente, bueno, y hacían todo eso, y luego a votar aquí y a votar allí. claro, porque O sea, si no no, había un control entonces. no, era más el decir, ¿y tú quién eres? Pues tal, pues vota, ya Claro, está. claro. Nada más. Madre mía. O sea que la democracia en Norteamérica no viene desde Y por- 1849, sino muy posteriormente. Ah, ¿eh? claro. Y por eso, ahora lo entiendo todo. Por eso estaba roto. Era un mueble roto. Un mueble roto total. Totalmente Nada. destrozado. No servía absolutamente para nada, incluso ya en esta época, ya su nivel de literatura y de escritura era como muy vaga. Entonces, Manuel, como ibas diciendo, Poe apareció así, tal cual como nos estás explicando, Ujú. con ropa que no le pertenecía, aturdido, sin memoria, como si lo hubieran sido, o sea, como si lo hubieran utilizado y luego arrojado, como Sí, tú has dicho, ¿no? correcto. Fíjate. Con lo cual, Y se llama cupping. cupping. Vale, Entonces vale. la idea que más flota es esta, no tanto de que se emborrachó más de la cuenta, porque hay que tener en cuenta de que Poe Sí. no se emborrachaba simplemente con un vaso de vino. O sea, que no aguantaba la bebida. O sea, no aguantaba la bebida. Con lo cual, ¿hasta qué punto puede llegar a beber 3 vasos y quedarse? Sí, podría ser, pero sin la ropa suya. No, es muy raro. Pues no, esto más creo en lo otro, ¿no? Sí, yo también. Ahora bien, otras teorías también hablan de intoxicación, lo que estábamos comentando por la bebida, Sí. encefalitis, la rabia, que también era una También. epidemia, También la epidemia, señor. un colapso neurológico por el sistema nervioso que lo tenía evidentemente destrozado, bueno, y la violencia callejera que hemos hablado, ¿no? Sí, pero tienes razón, la rabia también Es trastorna. rabiosa. Es rabiosa, ojo. Ojo. Violencia callejera. Claro, es que hay muchas variantes, ¿eh? Intoxicación. Encefalitis en aquel momento podía ser. Podía ser, sí. La rabia también. Lo También que pasa es puede- que mueres también al cabo de un tiempo. Bueno, Muy es breve. que murió en 1849 y lo encontraron en el año 1849 en octubre. Con lo cual, si murió en 1849 y lo encontraron en octubre, le quedaba octubre, noviembre y diciembre. 3 meses. Vale, o sea que le quedaba 3 meses de vida. 3 meses. Bueno, pues sí. Bueno, sigue. Sigue explicándonos. O sea, que intoxicación, encefalitis, rabia, colapso neurológico, violencia callejera. Ahí está todo en el aire, que no sabremos nunca qué es lo que pasó aquí, No. ¿no? Como ves también o veis todos vosotros, lo de Poe no es algo concluyente en nada. No. Lo Es único verdad. concluyente tal vez es sus narraciones extraordinarias y alguna novela, corta novela, sino más bien son todos relatos. Entonces, eso es lo único concluyente, que escribió y dentro de este thriller psicológico en la cuestión policíaca y en los cuentos de terror, ¿no?, de los otros. O sea, bueno, muere solo, ¿no? Muere solo en un hospital de los pobres, ¿no? O sea, imagínate porque cómo que podía ser un hospital de los pobres en 1849 en Norteamérica Sí, y porque, con uf. tuberculosis, con rabia y con todas las epidemias que Madre podías mía. tener, ¿no? O sea, Horroroso. un desastre. Y repitiendo, Lord help me pursuit, Señor, ayúdame, ayuda mi alma. Sí, es curioso. Y esto, por lo que dicen, ¿no?, lo repitió hasta que realmente ya se murió. Se lo pudo repetir 3 o 4 veces, dicen algunos, otros dicen 5 veces. No paraba de decir esta frase: Señor, ayuda mi alma. Fíjate. Mi pobre alma. Mi pobre alma. Sí, mi sí, pobre sí. alma. Entonces, Fíjate. tal vez en ese último momento fue cuando no estaba aturdido ni Tuvo estaba el momento de lucidez. de lucidez, que bueno, que aparte Que eso lo dicen... pasa cuando uno se va a morir. Parece que revifa y que Sí, se pone bien sí. y no, y espero que se va. Sí, correcto. cierto. Pues a él le pasó este. Sí. En el cuento del barril de Amontillado, Sí. un hombre es llevado a un lugar oscuro del que no vuelve. Atención, la muerte de Poe tiene algo de ese pasillo sin retorno. Un trayecto sin testigos, un final sin explicación, un cuerpo que desaparece en la sombra. ¿Fue esto, tal vez, uno de sus últimos cuentos? Ah, ¿De que ya estaba viendo cómo iba a terminar? en el libro este que él escribió, en el barril, No, ¿Se el, llamaba? el barril de Amontillado se llama. el libro.
El bueno, cuento. el cuento, sí, bueno, el libro, el cuento. O sea, a lo mejor él sabía lo que le iba a pasar. Sí, o se lo presumía, ¿no? Diciendo cómo estoy. Tal como estoy, como Estoy... vivo y todo, pues lo que me queda. Esto No tuvo es. familia ni hijos ni nada, ¿no? Este hombre. No. No, porque No. cuando se murió O sea, la chica nada, nada. Creo que tenía unos hermanos, pero que desaparecieron, un tal William, creo que era, William Sí. Poe, pero bueno, no tenía... Cada uno se fue por su lado porque, bueno, era lo único que les quedaba. Sí. Buscarse la vida, como se dice normalmente, por Es donde verdad. pudieran, ¿no? Fíjate, Pero esto no, Sí. no termina aquí, después de muerto. ¿no? No, después de muerto, ya verás. Explícame. Lo entierran sin ceremonia, evidentemente, con una lápida equivocada, además. Encima. Encima. Años después, alguien deja una rosa y una botella de coñac sobre su tumba. Cada año. O sea, después de haber sido enterrado allí. Sí, años después, o sea, no inmediatamente, No. sino unos años después, Sí. alguien deja una rosa y una botella de coñac sobre su tumba. Y así cada año, durante décadas. Fíjate, décadas. Mm, Curioso, ¿eh? Durante décadas, una mujer. Esto, la verdad, puedes llegar a decir, bueno, pero si era durante décadas, se Exacto. podía haber controlado, ¿no? Claro. A ver quién era y tal. Entonces son todo este anecdotario y estas curiosidades que pueden ser verdad sí. o que le dan un poco más el ironía tema del esta, mito ¿no? de Sí, Poe, sí. ¿no? Ahora, lo que viene a continuación sí que es totalmente real. Y como si la muerte no fuera suficiente, Rufus Griswold, un rival suyo disfrazado de amigo, Que había sido también escritor, como él, ¿no? sí, evidentemente, publica un obituario venenoso, una vez muerto, ¿eh? Una vez muerto. Lo llama alcohólico, degenerado y loco. Madre Nada mía. de eso era cierto. No se le podía llamar a un alcohólico a una persona que bebía un vaso de vino, Y ya estaba. ya se quedaba frito, ya no bebía más. Claro. Pero la mentira viaja más rápido que la verdad. Griswold se cierto. apropia de sus obras. ¿Qué me dices? Sí. Lo sabía. Sí. Algo por ahí tenía que venir. Fabrica esta biografía falsa y durante décadas el mundo cree más en ese retrato deformado que en el hombre real. Qué vergüenza. ¿Cómo es la gente? O sea, que viene nuestro señor Rufus Griswold ahí y se queda. O sea, era el que le ponía la rosa, diciendo, la botella de coñac, diciendo, me voy a quedar con tus obras. Quería enmendar sus pecados o lo que iba a Bueno, hacer. podía Ojo, ser. podía Sí, ser él. podía ser. Porque si luego todo lo disfraza y lo deja mal y todo y se queda con su legado, Ujú. yo creo que era él. De todas formas, le duró bien poco porque enseguida se descubrió de que eran cuentos de Poe. Pero bueno, ya así. Pues yo creo que a veces el peor crimen no es matar un cuerpo, sino inventar una sombra. Estoy viendo un cuerpo, un crimen, inventar una sombra. Manuel, me da pena este hombre. Sí, no, realmente es muy triste. O sea, uno se queda a veces con la literatura que un escritor hace, como un artista, pues te quedas con su obra, sea escultura, pintura o lo que sea, y no indagas más allí. Y entonces, indagando un poquito, descubres por qué Poe escribía lo que escribía, por qué Pollock hacía los cuadros que hacía, por qué Picasso hizo lo que hizo, o por qué Dalí entró dentro del surrealismo igual que Arrabal o Topor. Entonces, pues bueno,
es bueno también conocer pues por dónde van los tiros en este caso, en el caso de Edgar Allan Poe, ¿no? Porque Edgar Allan Poe no fue un visionario que miraba el futuro desde una torre de marfil. No. Un hombre roto, con la mirada, la verdad, con una mirada muy triste, porque sí, analizamos un poco su vida y desde que nació era triste. Sí, su sí. vida. Incluso te diría de que triste puede ser, pero cruel también. Cruel. Y es que hay pinceladas de crueldad, de maldad. Yo creo que cruel siempre ha sido, si no directamente a través de otro, como podía ser la persona que lo adoptó, la familia Allan, o en concreto el padre Allan, ¿no? Sí. Pues bueno, fue por la tuberculosis en 2 ocasiones, ¿no? Fue por su estado de salud, que tampoco no es que fuera muy bueno, y no debido a bebidas, sino de que, bueno, de que era débil. Débil. Bueno, había hambre, había hambre. Con hambruna, ¿qué Correcto. esperamos? La salud, somos lo que comemos, ¿no dicen? Esto es. Y como estaba en una familia, la primera, la auténtica, Sí. que era pobre de solemnidad, luego la Allan, que Sí. no lo tenían para nada en consideración, y luego con la tía y con Virginia, que era su prima hermana, como hemos visto, Sí, que sí. tampoco tenían pues muchos medios, evidentemente es pasto de cualquier tipo de enfermedad, de cualquier tipo de todo. problema, y que bueno, estaba ya hemos protegido visto ni de que arropado. los desalojaron más de una vez de donde Sí. vivían, y todo esto va minando, y él, gracias que tuvo la posibilidad y el talento de escribir, Claro. que hemos dicho por ahí, Sí, sí. de que, bueno, hacía de que su mente se librara un poquito de todo. Yo creo que también era un poco un escudo Sí. para vivir una fantasía, creerse detective, investigador. Yo creo que también anda por ahí, porque una persona tan débil y tan floja como él y tan malnutrido, no creo que tuviera fuerza. Pero lo que tú has comentado de que viera ese crimen y él, Sí. lógicamente, estaba escondido viendo cómo se cometía ese crimen, yo estoy segura de ello. Sí, Que algo así. yo creo y que sí. se inspiró diciendo, fíjate qué malvado, y escribió ese... El asesinato con todos los pelos de chaña, porque estaba allí. Estaba allí, lo estaba Aunque viendo. a lo mejor no fue No fue el autor. el autor, ¿no? Porque no tenía fuerza ni esqueleto, tal Nada, como nada. una persona que pesaría 45 kilos si llegaba. Bueno, realmente no sé el peso, pero, No, pero por las las fotos. fotografías que hay, fotografías, no dibujos, ¿no? Las Sino que hay. fotografías y tal, era bastante palillito, con lo Sí, cual no, sí, era no muy- iba a ser. Era muy palillito, la verdad es que sí. Yo creo de que su obra no es un catálogo de monstruos, No, sino más un mapa de sus propios síntomas. sí. Y Explícate. si ves del primer cuento al último, ves que la degradación es continua. O sea, el primero puedes decir, bueno, vale, es de horror, bueno, pero bueno, tampoco no mucho. Y al final terminas de que no es horror, es ya algo psicológico de dentro, de algo de que lo tienes allí y que ya no Te está tiene posibilidad devorando. de salir. Está devorando y hasta que no termine no parará. Y entonces ahí termina en el amontillado, ¿no? En el barril de amontillado. Entonces lo que dices antes de que da pena, realmente da pena. Yo creo que nadie sabía, ¿no? No. Hasta qué punto un escritor puede escribir lo que ha escrito con todo lo que tenía atrás. Sí, sí, es que sea complicado. Es muy complicado, muy complicado. Y lo peor es que una vez muerto, que eso también dices, madre mía, una vez que se muere, décadas recibiendo una botella de coñac y unas rosas, y aparece ese ilustroso escritor que no tiene, que poca vergüenza. Pero es que él, cuando se dice de que se emborrachaba, no se emborrachaba con coñac. No, es mentira. Era con vino. Con vino. Claro, evidentemente era lo más barato que había. Claro. No se podía pero permitir. otro mejor el coñac la dejaba ahí como diciendo, yo he podido, y tú, Y tú no. Y tú no. Y te dejo Puede el coñac ser. porque no lo vas a beber, lo vas a oler. Sí, solamente. Algo así, como mucho. como mucho. Como mucho. Sí, sí, un poco retintín. Entonces- ¿Y cómo se supo la historia real? ¿Quién supo quién había en aquella lápida? ¿Cómo se enteraron? Porque buena pregunta. Lo desconozco. Tendría que indagar Investigar más. un poquito, ¿eh? Investigar un poquito porque sé que luego, cuando ya entró dentro de la esfera de los escritores consagrados y tal, ¿no? En el Olimpo de los escritores, Ujú.
Entonces fue cuando fueron y descubrieron y lo transportaron a otro cementerio. Vale, porque él estaba metido, como me acabas de comentar, en una lápida que no era la suya. No, equivocada. Equivocada. ¿Y cómo sabían que estaba equivocada? Bueno, supongo que tenían un registro. Un registro y entonces no cuadraba. Hasta allí sí que llegó. O sea, no llegaba, le pusieron otro nombre. Otro nombre. Por equivocación, pero entonces, el registro salía que estaba ahí. Claro, entonces posiblemente también es cierto de que cogieron la lápida, la pusieron allí, los que enterraban, y a lo mejor la suya sí que estaba, pero mejor la pusieron en otro lado. O sea que es de estas historias. Entonces, ¿quién lo descubrió y cómo? Pues no lo sé. Pero el que le robó. Todo el Greenburg. Sí, segura. O bien también puede ser de que no lo cambiaran, sino lo que cambiaran fuera la lápida, que es mucho más, mucho más rápido y menos costoso, ¿no? Y menos costoso. Yo creo que debe de ir por ahí. Pero bueno, sí, cambiaron la lápida porque iban a echarse un vino luego los trabajadores. Sí, correcto. O un coñac. Bueno, imagínate. Oye, más coñac y más vino de la cuenta y dijeron, esta aquí mismo que más da y la otra allí. Y no se moría uno al día, ¿no? Sino con todas estas epidemias se morían unos cuantos. Entonces era, pues bueno, a saco. Sí. Pues te voy a poner... Bueno, las imágenes que hemos visto en el vídeo han sido espectaculares, ¿eh? Míralo, fíjate. Bueno, ahí tienes, ¿no? Un poquito esta fotografía o este vídeo, yo diría que incluso como fotografía, sería un poquito el resumen de la vida de este hombre, ¿no? Sí. ¿Lo puedes poner para atrás? No. Sí, puedo ponerlo. Y tanto que puedo ponerlo. ¿Y ponerlo fijo? Fijo, bueno, puedo parar la imagen. Parar la imagen. Sí, Tenemos la puerta que se abre. Ok. Una puerta que se abre, una chimenea. Y ya la imagen da un poco el qué, ¿eh? Lo de la puerta. Sí. Y esta imagen de la chimenea también da el qué, ¿eh? Bueno, todas tienen relación. Por ejemplo, esta de la chimenea es de la casa User. Ajá. La caída de la casa User, que tenía una chimenea. Este es del corazón del Ator. El protagonista, entre comillas. ¿El Poe? No, el protagonista del cuento. Ah, vale. ¿De qué cuento? ¿De cuál de El ellos? corazón del Ator. Vale. No, es que te lo digo porque como no te estaba oyendo. Ya. Pues, ¿y esta imagen? ¿Qué me puedes explicar de esta imagen? En fin, ¿qué te voy a contar? A mí me da miedo, ¿eh? ¿Esta cuál es? Esa yo creo que es el encierro interior que tenía, ¿no? Ajá. ¿Y ese ser? Este también es del corazón del Ator. ¿Nos puedes ir explicando si quieres? Seguimos con la misma. Este es el final prácticamente de esta última que estoy diciendo, del delator. Y esto, bueno, en fin, no tiene nada que ver, pero bueno, tiene su parte terrorífica, ¿no? La imagen. Sí. Es una imagen aterradora, ¿eh? Y aquí en el desván, ¿qué está buscando en el desván? ¿Qué estará buscando? Buena pregunta. ¿Qué estará buscando en el desván? Aquí volvemos un poquito al protagonista de la casa User. Ajá. Pues yo creo que te voy a poner un poquito de música para ir viendo estas imágenes, ¿te parece? Bien. Vamos a escuchar un poquito de música con estas imágenes que vemos. La policía. Con la investigación. Con la investigación, correcto. Puede ser la investigación de Mary Roger. Aquí tiene cara de ido, que es cuando se lo encontraron seguramente. Seguramente es cuando se lo encontraron. Pobre. Ya se le ve poquita cosa. Mira la ida. Buen dibujante, ¿eh? Sombria. Y los demonios que le están... Y los demonios que le están siempre, la sombra siempre detrás de él, acechando, ¿no?
Sí, la verdad. Realmente una mente atormentada. O sea, no... Sí. La verdad es que las escenas hablan por sí mismas, ¿eh? Tuvo que ser una vida muy, 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 Muy así, muy así, como Muy lo así. que estamos viendo ahora mismo. muy atormentada, muy cruel y Sí. sin escapatoria. No, Porque por mucho que escribiera y mucho publicaran los periódicos, no le daba ni para vivir. no, porque antes el ser maestro, ser escritor, No, no daba de comer, no ni daba. siquiera pintor, ¿eh? Este sí que es Poe, Este es Poe. prácticamente, bueno, siempre se hace la fotografía o el dibujo ya cerca de su muerte. Ya de mayor, se diría. Se diría, bueno, mayor que moriría Mayor, joven. 40 años. 40 años, ¿sabes? Mayor. Sí, sí, sí. Y esas mujeres supongo que serían su madre. Bueno, Bueno, sí, bueno, esto quizás es su locura, su locura, viendo, correcto. viendo esas dos mujeres, una en cada extremo, Que sería su mujer y Virginia, ¿no? y Virginia. Y ahí sentado, pues, sería la persona que la habrá atormentado. Alan. Y aquí está. Y aquí está. Bien, Voy a parar esta imagen. si esta te es la vida de Poe. Oscuridad absoluta, tenebrosa, pero siempre con un punto de luz. Sí, esa luz El- que nunca es- perdió la esperanza. La esperanza. Bueno, esperanza no creo que ni que tuviera, porque Ya. ya sabía en los últimos cuentos, ¿no?, de que iba a morir en un sitio oscuro, como hemos dicho, tal. Entonces no tenía esperanza De sobrevivir. de sobrevivir. Incluso a lo mejor podíamos pensar de que ya estaba completamente solo, no tenía a nadie, entonces no le importaba seguir o no seguir. Claro, una vida muy triste. Es muy triste. Verdaderamente no tenía futuro, ni nunca tuvo futuro. No. Entonces, ese punto de luz, a lo mejor, podía estar cuando escribía. Claro. Claro, tienes razón. Ese punto de luz estaba cuando él escribía. Cuando Tenía escribía. algo de luz. Pues, Manuel, vamos a seguir. Te voy a poner ahora, si te parece... Bueno, te voy a poner... Porque Poe no fue un visionario, ¿que no? Visionario. Sí. No creo que fuera un visionario. ¿Que miraba el futuro desde la Torre de Marfil? No, tampoco. Nah. ¿Qué tipo de hombre fue? Fue un hombre que miraba su propia sombra con una lucidez casi cruel. Su obra no es un catálogo de monstruos de terror externos, como pueden ser Frankenstein, Drácula y todos estos, sino que es un mapa de sus propios síntomas. Y por eso te he comentado, ¿no? Os he Que sigue comentado vivo. de que al principio eran que no tenía síntomas y al final era todo un síntoma en el barril de amontillado, ¿no? Claro, por eso quizá por eso siga vivo, porque escribió desde la herida. Y las heridas, cuando se nombran, bien, no envejecen. No envejecen. La verdad siempre llega tarde, ¿a que sí? La verdad, sí, siempre llega tarde y en el caso de él, mucho más. To trust it, maybe not from these sources. You have poured your... Bueno, pues Manuel, estamos llegando al final de este gran programa. Este final, bueno, y que se nos ha quedado un pelín corto. No Porque creas, habría daba muchas para más. muchas. Da para muchos. Porque bien es cierto de que ha escrito muchos relatos. No solamente los que hemos dicho aquí, que pueden ser 12, sino que 12 es nada comparado con toda su extensa obra. Pues, Manuel, ¿sabes qué? ¿Dónde Bueno, estamos? ¿Dónde hemos llegado? Al final del programa. Sí, señor. Desde aquí, un abrazo a Yolanda, que se recupere pronto. Y nada, a todos vosotros y vosotras, nos vemos la próxima semana con un nuevo y espero que
apasionante programa. Claro que sí. Muy apasionante. Muy apasionante, como este. Como este, que ha sido súper apasionante. Con un poco yo memoria pez porque me gusta que me repitan las cosas. Feliz descanso y que la noche guarde vuestros sueños. Bona nit. Bona nit. Buenas noches. Buenas noches.